Well, praise God and welcome to our Monday night Sermon Online meeting. Gloria a Dios, bienvenidos a nuestra reunión semanal de los lunes de Sermón Online. We are here every Monday night at 7 p.m. Eastern Standard Time now in the U.S. Y estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este, tiempo de la costa este en Estados Unidos. We are live on Zoom, we're live on Facebook, and the meeting is being recorded. Y estamos en vivo por Zoom, por Facebook y estamos grabando el servicio. If you would like to listen to any of the previous recordings, they're all available on our website. Y si desea escuchar alguna de nuestras anteriores grabaciones, están disponibles en nuestra página en la red, Which is sermononline.org. la cual es sermononline.org. And there are often notes that are uploaded there also that go along with the messages and studies, and there are other books and things that you can download for free there. So check it out. Y denle un vistazo a la página. A menudo hay notas incluidas con los estudios. También hay otra serie de recursos disponibles de forma gratuita. Pastor Tom's going to be sharing tonight, so I will toss it over to him. Pastor? Pastor Tom estará trayendo la palabra. Le pasamos la parte. Well, thank you, Pastor, and God bless you all. Gracias, Pastor. Dios les bendiga a todos. Before we get started tonight, I do want to give you some exciting news. Antes de proseguir esta noche, quiero darle muy buenas noticias. It won't be tonight or next week, but in the next weeks, we'll be announcing that we're going to be changing our live on Facebook to live on YouTube channel that we've just started. Y a partir de aproximadamente una semana vamos a comenzar a anunciar que vamos a comenzar a transmitir por YouTube en lugar de por Facebook. So don't leave us from Facebook Live yet, Así but que, we'll let you know when we do make the move so everybody can move together with us. así que ustedes que nos escuchan por Facebook, no se vayan todavía, les vamos a notificar con tiempo cuando nos movamos de canal a YouTube. Anyhow, pray about that, and we've been gaining more people on Facebook, but there's certain limitations that we have. Y ore por esto, hemos ganado personas adicionales en Facebook, pero Facebook tiene algunas limitaciones. And we have a wonderful family that's going to run it for us, so we're very grateful for that. Y tenemos una hermosa familia que va a encargarse de esa operación por nosotros y estamos agradecidos de ello. So let's go to the word tonight. Así que pasemos a la palabra esta noche. The name of my message is not tonight. Is not tonight? The name of my message tonight. Oh, I'm sorry. El nombre de mi mensaje esta noche es Winning the War in Heaven. Ganando la guerra en el cielo. So turn with me to Revelation chapter 12. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12. And I'm going to be reading from verse 1 to 12. Voy a leer los versos del 1 al 12. There appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And being with child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. There appeared another wonder in heaven, and behold, a red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his head. And his tail drew the third part of stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was called unto God and to the throne. The woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God. They should feed her there 1,260 days. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent, called the devil and Satan,
which deceived the whole world, was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength in the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb, the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth he hath but a short time. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Now, God has revealed to us that there is a war going on in heaven. Así que Dios nos ha revelado que hay una batalla, una guerra en el cielo. And this is going on every day. Y esto acontece todos los días. It says that the devil is accusing us before God day and night. Dice que el diablo nos acusa delante de Dios día y noche. I want you to think about that. Piensa en eso. And what we see here is not just Michael and his angels' war, Y lo que vemos aquí no es solo Miguel y sus ángeles en guerra, but before this, we see the devil going after this man child to devour him before he's caught up to born and caught up to heaven. pero vemos que antes de eso el diablo fue a perseguir al hijo varón para devorarlo antes de que fuese arrebatado para el cielo. In verse 4, it says that his tail drew a third part of the stars of heaven and cast them to earth. Dice en el verso 4 que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó en tierra. You see, when we're baptized in the Holy Spirit and we speak in other tongues, Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y hablamos otras lenguas, Apostle Paul says we're seated in heavenly places with Christ Jesus. el apóstol Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. And what the devil is trying to do is to dethrone us from that spiritual blessing and make us earthly or worldly. Y lo que el diablo está tratando de hacer es sacarnos de ese lugar que nos corresponde en los lugares celestiales y arrojarnos aquí en tierra. If he can get us out of our spiritual inheritance and get us to be living after the world, he has succeeded in what he wants to do in this war. Y si él logra sacarnos de nuestra vida espiritual y logra arrojarnos, enfocarnos a las cosas de este mundo, entonces tuvo éxito en su empresa. See, if he can get us out of not reading the Bible and not consistently praying,
and getting us out of that spiritual blessings that were given by God. He's made us earthly and we're more worldly. We're more involved in the things every day of the world. Y si Él logra apartarnos de una vida de oración, de lectura de la palabra, nos ha hecho más terrenales, más mundanos, nos ha apartado más de Dios. If the devil achieves this in our lives, Si el diablo he's logra, just, go ahead. si el diablo logra esto en nuestras vidas, If he achieves this, he's just given us a ticket to the great tribulation. nos ha dado un pase a la gran tribulación. If he can knock you out of that spiritual inheritance and get you worldly and earthly, you just bought a ticket to the great tribulation. Si Él logra destronarte de esta herencia espiritual tuya y te hace más terrenal y más mundano, te ha comprado un ticket para la gran tribulación. I don't think any of us want a ticket Yo given no, by the devil to the great tribulations. yo no creo que nadie aquí quiera un pase, un ticket del diablo para entrar a la gran tribulación, But that's his whole plan. pero ese es su plan. His tail wants to knock down 1/3 of the saints in Su these cola, last days. su cola quiere derribar una tercera parte de los santos en estos últimos días. That's why he's going before the throne of God day and night, accusing you before God. Es por eso que va delante del trono de Dios día y noche, acusándote delante de Dios. He hates us. Nos detesta, nos odia. And in these last days, he's going to be increasing all that he can to get us out of the spiritual blessings into the earth. Y en estos últimos días va a hacer todo lo que Él pueda para sacarnos de nuestras bendiciones espirituales y meternos más aquí en las cosas del mundo. But I have great news for you tonight. Pero yo tengo grandes noticias para ustedes esa noche. We have winning weapons to win this spiritual war. Y tenemos armas poderosas para ganar esta batalla. How do we escape ¿Cómo escapamos this plan that the devil has for us? este plan que tiene el diablo con nosotros? ¿Cómo escapamos de él? Look in 2 Peter chapter 1. Miren 2 de Pedro, capítulo 1. I hope you're excited. Espero que usted esté entusiasmado, emocionado con esto. And I'm going to read verses 3 and 4. Leyendo los versos 3 y 4. According as his divine power hath given us unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceedingly great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. How do we escape the corruption that's in the world? ¿Cómo escapamos de la corrupción del mundo? I mean, that's what the devil wants to do. He wants to make us earthly, worldly. Eso es lo que el diablo quiere, hacernos terrenales, mundanos. And how we escape it, Peter says, is by taking on the divine nature of God. Y Pedro dice que escapamos de esto tomando la naturaleza divina de Dios. In other words, taking on God's character. En otras palabras, tomando el carácter de Dios. The character of God is the greatest weapons that we have in these last days. Y el carácter de Dios es el arma más poderosa que tenemos en estos últimos días. It said in Revelation chapter 12 that they overcame the devil Dice en Apocalipsis 12 que vencieron al diablo by the blood of the Lamb por la sangre del Cordero and the word of their testimony,
y la palabra de su testimonio, and they loved not their lives unto death. y no amaron sus vidas hasta morir. The testimony I think that the Lord is talking about here Y el testimonio al cual entiendo yo que el Señor habla aquí is the character we have in our lives. es el carácter que tenemos en nuestras vidas. And we're going to see that as we go through the scriptures in the next weeks. Y vamos a ver esto según repasamos las escrituras en las próximas semanas. It's the character of God in our lives that defeats all the enemies. Es el carácter de Dios en nuestras vidas que derrota a los enemigos. We're always looking for some external power and something to fall down from heaven. Y siempre estamos buscando un poder externo, algo que caiga del cielo. And yet it's really the divine nature that we take on that defeats the enemy. Y es en realidad la naturaleza divina que tomamos la que derrota al enemigo. Now turn with me and get this understanding. Venga conmigo y obtenga este entendimiento. I'm sorry, turn with me to Genesis chapter 1. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1. I want to read verses 26 and 27. Quiero leer los versos 26 y 27. In God's creation, he made man in a certain way. Y en la creación, Dios hizo al hombre de cierto modo. And God said, let us make man in our own image and our own likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, over all the earth, over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So when God said, I want to make man in my own image, in our own image, in our own likeness, Y cuando Dios dijo que quería hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, I'm not going to teach on that tonight. I'll leave that to Pastor Wayne y no voy a enseñar sobre eso esta noche, eso se lo dejo al pastor Wayne, because I'm sure he can teach on that for a month or so. pues estoy seguro que él pudiera enseñar sobre eso por un mes o más. But it's clear that God always wanted his sons to be like him. Pero es claro que Dios siempre ha querido que sus hijos sean como él. We know that God is a spirit. We know that there's a Father, Son, and Holy Spirit. Y sabemos que Dios es espíritu, y sabemos que hay un Dios el Padre, el Espíritu y el Hijo. We know Jesus has a spirit, he has a body, he has a soul. Y sabemos que Jesús tiene espíritu, tiene un cuerpo y tiene un alma. Adam had a spirit, a body, a soul. Adán tenía espíritu, alma y cuerpo. He was immortal. He didn't even have to die. Él era inmortal, no tenía que morir. And God has made us in his image and his likeness for a purpose. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza por un propósito. Now, Pastor Wayne has given us 3 weeks of wonderful teaching. Y el pastor Wayne nos ha dado 3 semanas de una maravillosa enseñanza. He showed us how God has plans even for the animals, that he totally changes them through metamorphosis. Y nos enseñó cómo Dios tiene planes aún para los animales, a los cuales cambia y transforma a través de la metamorfosis. And if you haven't listened to this teaching, you need to find it on our website. Si usted no ha escuchado esta enseñanza, usted debe buscarla en nuestra página. But I want you to know, before Pastor Wayne started the sharing, God had already given me this message I'm going to share with you tonight and the next weeks. Y antes que el pastor Wayne trajera estas enseñanzas, ya Dios me había dado esta palabra que voy a estar compartiendo por estas semanas. And this just edified me so much because God has a particular work for his sons to make us like him.
Y esto me ha animado grandemente, porque Dios tiene un plan para nosotros, para hacernos semejantes a Él. And when we have the character of God in our life, there's nothing the enemies can do to us. Y si tenemos el carácter de Dios en nuestras vidas, no hay nada que el enemigo pueda hacernos, Because this is God's purpose for our lives. porque este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Look in Romans chapter 8. Miren Romanos capítulo 8. And we're going to read verses 29 through 31. Voy a leer los versos del 29 al 39. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. Whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. What shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? Are you need to Chapter go? 8, verses 29 to 31. Oh, I thought you were going to 39, sorry. Capítulo 8 de Romanos, versos del 29 al 31, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? So in verse 29, it makes it clear we were predestinated to be conformed to the image of God. Así que el verso 29 establece que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Dios. To be conformed to the image of his Son, Jesus Christ. Es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. That means to take on his character, his likeness. Esto es tener su carácter, su semejanza. And so, as we go into the message tonight, I want you to see the importance of character that defeats the enemy. Y según profundizamos en el mensaje esta noche, quiero que vea la importancia de cómo este carácter derrota al enemigo. If you have the character of Christ in your life, my friend, trust me, you're not going to get a ticket to the Great Tribulation. Y si tú tienes el carácter de Cristo en tu vida, amigo mío, créeme, a ti no te van a dar un pase de entrada a la gran tribulación. You're going to overcome your faults. You're going to overcome the flesh. You're going to overcome the world and the devil. Tú vas a vencer todas las adversidades, vas a vencer la carne, vas a vencer el diablo And you'll be ready for the coming of the Lord Jesus Christ. y vas a estar listo para la venida del Señor Jesucristo. The wife of the Lamb made herself ready. La esposa del Cordero se ha preparado. She took on this predestinated desire of God to be like Jesus. Ella tomó este deseo predestinado de Dios de ser como Cristo. She wants to be like her husband. Ella quiere ser como su esposo. She wants to love him like he loves her. Ella quiere amarlo según él ama a ella. We read of the fruits of the Holy Spirit. This is God's character and his nature. Y leímos de los frutos del Espíritu Santo y esta es la naturaleza y el carácter de Dios. And it's so powerful to overcome the problems that we have in our lives. Y es poderoso cuando podemos vencer los problemas en nuestras vidas. When these characters are in our lives, things change entirely. Cuando tenemos este carácter en nuestras vidas, las cosas cambian enteramente. So I want to give you an understanding that all that Pastor Wayne was sharing about metamorphosis Así que quiero darles un entendimiento de todo lo que el pastor Wayne compartía sobre la metamorfosis.
I believe this is the work that God wants to do in these last days before Jesus Christ comes in your and my life. Y creo que este es el trabajo, la obra que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía antes de que Jesucristo vuelva. I was in sleeping when the Holy Spirit spoke to me about sharing this message. You were sleeping. I was sleeping, Yo yeah. estaba durmiendo cuando el Espíritu Santo me dio este mensaje. I heard him very clear what I'm going to share with you now tonight. Y escuché muy claramente lo que voy a hablar con ustedes esta noche. And I want you to take this to heart. Y quiero que ponga esto en su corazón. If you listen tonight and the weeks to come, and you really desire to take on the characters that you're going to hear about in the next weeks, Si lo que usted va a escuchar esta noche y las próximas semanas, usted desea que este carácter sea formado en usted. you're going to see how these characters gave great victory over the enemy. Usted va a ver cómo este carácter trae gran victoria sobre el enemigo. So turn to Ezekiel chapter 14. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 14. I'm going to share with you a scripture that has been so amazing to me over the years. I have no words to explain it. No tengo palabras para explicar lo asombrosa que ha sido esta escritura para mí a través de los años. Israel was in great problems, Israel se encontraba en graves aprietos and God was ready to chastise them bad and take them off to Babylon. y Dios estaba a punto de castigarlos y deportarlos a Babilonia. And I want you to see what God says here. Y quiero que usted vea lo que Dios dice aquí. In Ezekiel chapter 14, I'm going to read from verse 12 to 14. Ezequiel capítulo 14, los versos del 12 al 14. The word of the Lord came again to me, saying, Son of man, when the land sinneth against me by transpassing grievously, then will I stretch out my hand upon it, will break it the staff of the bread thereof, and will send famine on it, and will cut off man and beast from it. These three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own souls, but the righteousness by their righteousness, saith the Lord God. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias, aunque estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice el Señor Jehová. And in verse 20, he says it again. Though Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord, they should deliver neither son nor daughter, they shall but deliver their own souls by their righteousness. Y más adelante en el verso 20 dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán hijo ni hija. Ellos por su justicia librarían sus almas. This has always been an amazing scripture to me. Esto siempre ha sido una escritura asombrosa para mí. Here God says, when I'm chastising everybody for in the earth for their troubles with famine and everything else, there are three people because of their righteousness that I'll save. Aquí está Dios diciendo, yo voy a castigar la tierra por su pecado, por su rebelión, pero aquí están estos tres justos y por su justicia yo los voy a salvar. Noah, Daniel, and Job. Noé, Daniel y Job. What righteousness did they have that was so powerful before God that God says, I remember them in all their righteousness? ¿Qué justicia tenían ellos que Dios se recordó de esto y dijo, los recuerdo a ellos por su justicia? He didn't talk about any power they had. He talks about the righteousness that they had. No, no habló de ningún poder que tenían, sino de la justicia que tenían. The first time that I ever read that scripture, La primera vez que yo leí esta escritura, this was my thought.
Esto fue lo que yo pensé. I wish it was my name. Yo hubiera deseado que el nombre mío estuviese ahí. I wish that God could see me the same way that he sees them. Yo desearía que Dios me viese a mí del mismo modo que los vio a ellos tres. Now, because of Jesus, our righteousness now is the righteousness of Jesus. Amen. Ahora, por Jesús, nuestra justicia ahora es la justicia de Jesús. Amén. But as the Holy Spirit told me to share on the characters of these three men, Y según el Espíritu me instruyó a enseñar sobre el carácter de esos tres hombres, I went back and studied them. yo fui y los estudié a ellos tres. What was it that these three men had that gave them such great victory and righteousness before God? ¿Qué fue lo que estos tres hombres tenían que les dio gran victoria y justicia ante Dios? Wow, wow, wow. Wow. What was it that God thought so much of them? ¿Qué fue lo que hizo que Dios pensara con tan alta estima sobre ellos? What did they possess? ¿Qué tenían ellos? So I want to talk about the first one tonight. Quiero hablar sobre el primero esta noche. Turn with me to Job chapter 1. Vaya conmigo a Job, capítulo 1. God loved this man. Y Dios amaba a este hombre. We're going to read chapter 1 from verse 6 to 11. Vamos a leer capítulo 1 de Job, versos del 6 al 11. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Satan answered the Lord and said, From going to and fro the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Has you considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil? Then Satan answered to the Lord and said to Job, Fear God for naught? Has not thou made a hedge about him and about his house and about all that he has on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thy hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? El trabajo de sus manos has bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Now we know the story that after this, God said to Satan, All that Job has is in your hand, only save his life. Y sabemos que después de eso, Dios le dijo a Satanás, mira, todo lo que tiene Job está en tus manos, solamente no toques su vida. Job was a very rich man. Y Job era un hombre muy rico. He had sons and daughters, he had sheep, he had camels, he had so much. Tenía hijos, tenía hijas, tenía ovejas, tenía camellos, tenía tanto. If you read the whole story from all the chapters of Job, you'll see that he had elders and people respected him, and his whole family loved him. Si usted ve la historia completa de Job, usted va a ver cómo era un hombre que lo tenía en alta estima, lo consideraban un venerable anciano, la gente lo But reverenciaban. Satan made war against Job. Pero Satanás batalló, llevó guerra contra Job. All of a sudden, the Sabaeans came, they destroyed the oxen, the asses, and the servants.
Y de momento aparecieron los sabeos y se robaron las asnas, mataron los siervos And somebody ran to Job and told him that had happened. y alguien fue corriendo y le dio la noticia a Job. Then fire fell from heaven, and the sheep and everything burned up, and servants were destroyed also. Y dice que cayó fuego del cielo que quemó las ovejas y los criados y los consumió y escapó uno para dar la noticia. Somebody ran and told Job that. Y alguien fue donde Job y le dio la noticia. Then the Chaldeans came and they took all the camels and they destroyed the rest of those servants. Entonces después vinieron los caldeos y se llevaron el resto de los camellos y destruyeron los siervos. And then somebody brought the bad news to Job, the bad notices to Job about that. Y después vino otra persona a traerle estas otras malas noticias. And then a great wind came out of the wilderness and it came and destroyed the houses that his sons and daughters were partying in his brother's house, and they all died. Y vino un viento del desierto que azotó la casa por las cuatro esquinas donde estaban todos los hijos de Job cenando y todos murieron. So what did Job do? Así que, ¿qué hizo Job? Verse 20 and 20 through 22. Versos 20 y 22. Then Job arose, rent his mantle, shaved his head, fell down upon the ground, and worshipped. He said, naked I came out of my mother's womb, naked I shall return hither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. And all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y cayendo en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job lost all of his riches, all of his sons, all of his daughters, all of his servants, and he had nothing. Job perdió todas sus riquezas, todos sus hijos, todas sus hijas, todos sus siervos y ahora no tenía nada. He even lost his brother in his brother's house. Aún perdió su hermano en la casa de sus hermanos. So what happens in chapter 2? Satan comes before God again. ¿Y qué pasa en el capítulo 2? Vuelve a aparecer Satanás delante de Dios. And listen to what the Lord said in verse 3. Y mira lo que dice el Señor en el verso 3. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? There is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God, escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity, although thou moved against him, to destroy him without cause. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? So here we see that Job was a perfect and upright man. Así que vemos aquí que Job era varón perfecto, He feared God. temeroso de Dios, He escheweth evil. In other words, he hated evil. apartado del mal, aborrecía el mal, But he was a man of integrity. pero era un varón de integridad. And that's one of the characters that Job had throughout his whole thing. He was a man of integrity. Y esto es algo que Job tuvo durante toda su gran prueba, era un hombre de integridad. I want to read a definition of integrity. Voy a leer la definición de integridad. Firm adherence to a code Adherencia firme a un código of a special moral or artistic values. de un valor artístico o moral especial. It's the quality or the state of being complete in what you believe.
Es la característica de ser completo, completamente convencido en lo que usted cree. And this is very important to understand. Esto es importante entender. Integrity is a great character. La integridad es un gran carácter. It defeats the enemies. Esto derrota a los enemigos. Matter of fact, this integrity of Job defeated Satan himself. De hecho, esta integridad de Job derrotó a Satanás mismo. So just think of Revelation chapter 12. If you have integrity, he can't cast you out of your spiritual heavenly place and bring you to the earth. Y recordemos Apocalipsis 12. Si usted tiene integridad, Satanás no puede echarlo afuera a usted del lugar celestial que le corresponde. Integrity is very important in our lives. La integridad es muy importante en nuestras vidas. This is the testimony that Job had and we should have in these last days. Y este es el testimonio que Job tuvo y que nosotros debemos tener en estos últimos días. We're not going to be moved from the faith that we have in Jesus Christ. That's No. integrity. No vamos a ser movidos de la fe que tenemos en Jesucristo. Eso es integridad. It doesn't matter whether Satan and all the circumstances try to take us away from believing in God. We're not going to let circumstances take us away from believing in God. Y no importa qué circunstancias utilice Satanás tratando de apartarnos de Dios, no vamos a permitir que circunstancia alguna nos aparte de Dios. Quickly look in Proverbs chapter 11, Vaya conmigo a Proverbios capítulo 11. and I'm just going to read one verse, verse 3. Voy a leer el verso 3, If I can find it. si lo puedo encontrar. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. La integridad guiará a los rectos, mas a los pecadores los destruirá su perversidad. See, integrity will keep your eyes on the coming of the Lord. Tu integridad va a mantener tus ojos en la venida del Señor. It will keep your eyes on the goal that you're working for. Va a mantener tus ojos en la meta en la cual estás trabajando. It will guide you to the what God wants you to be in that predestinated thing of being changed into the image of Jesus. Y va a guiarte en lo que Dios quiere para ti, en este propósito predestinado de parte de Dios de ser semejante a Jesús. This integrity is why God said this is the righteousness of Job. Esta integridad es lo que Dios dice que fue la justicia de Job. Integrity is a good guide for your life. Y la integridad es un buen guía en tu vida. No matter what circumstances have, it keeps you on the right path that God wants you to be on. No importa las circunstancias, te mantiene en el camino correcto que Dios quiere que estés. Look in Psalm chapter 26. Mire en el Salmo 26. In verse 1. Verso 1. Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová, no vacilaré. When you're walking morally, when you're walking according to how God wants you to walk, Cuando tú caminas con moral, cuando tú caminas en lo que Dios quiere que estés, when you're on the path of righteousness, cuando tú estás en camino de justicia, judge me, O Lord, for my integrity. Direct my path. júzgame, oh Jehová, por mi integridad, por el camino en que debo andar. So what happened to Job in chapter 2? ¿Y qué pasó qué le pasó a Job en el capítulo 2? God said, Satan,
He's kept his integrity. Dios dijo, mira, Satanás, Job ha mantenido su integridad. Just smite his body. That's all. Flesh Ya, for flesh. You hit his flesh and he'll curse you. ya, piel por piel, golpea su cuerpo y ya verás cómo te maldice. So let's read verses 9 and 10. Así que vamos de nuevo a Job, los versos 9 y 10. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. But Job said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? And all this did not Job sin with his lips. Job capítulo 2 versos 9 y 10. Entonces su esposa le dijo, ¿aún retiene su integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. See, when Satan hit Job with boils all over his body, he was so bad Y Satanás hirió a Job con una llaga maligna, tan malo, that when his comforters came to talk to him, they didn't even speak a word for 7 days. cuando sus amigos vinieron a consolarlo, no hablaron palabra alguna por 7 días. And when Job's wife saw him, she said, How long are you going to keep your integrity? Curse God and die. Y cuando la esposa lo ve, le dice, ¿hasta cuándo vas a mantener tu integridad? Maldice a Dios y muérete. But Job was steadfast. Pero Job se mantuvo firme. When circumstances and people, even that you love, or your friends or people at work, Cuando las circunstancias y aún gente que tú ames o gente, compañeros de trabajo, say you're foolish, te digan que eres necio, your integrity will win the battle. tu integridad va a ganar la batalla. It defeated Satan. Esto derrotó a Satanás. And we see some great character in Job's life. Y vemos un gran carácter en la vida de Job. Look in Job chapter 13. Miren el capítulo 13 de Job. We start to learn more about his character. Empezamos a aprender más de su carácter. In Job chapter 13, he had been having all these comforters talking to him back and forth, trying to tell him that his integrity was wrong and his real problems were there was sin in his life and whatever. But Job held steady to his integrity. Ya para este punto, los 3 amigos que vinieron a consolarlo, lo que habían hecho era condenarlo y cuestionar su integridad y sugiriendo que probablemente había pecado oculto en su vida. So in verse 14 to 16, Job says this. Verso 14 al 16, Job dice así: Wherefore do I take my own flesh in my teeth and put my life in my own hand? Though he slay me, yet will I trust him, but I will maintain my own ways before him. He also shall be my salvation, for an hypocrite shall not come before him. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y pondré mi alma en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, pero sostendré delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el hipócrita. So Job says, Listen, my whole flesh is against me. Y Job dice, mira, mi propia carne está contra mí. Should I try to take it in my own hand? ¿Debo tratar yo de tomar mi propia vida en mis manos? No, I'm going to trust him even if he slays me. I'm going to No, yo voy trust a him. confiar en él aunque me matare. Not only did Job have integrity, but he trusted God in the ultimate circumstances of his life. No solo tenía Job integridad, sino que él confió en Dios en las circunstancias más extremas de su vida.
integrity and trust, these will defeat Satan in all of his enemies and all the demons. It will defeat them. Integridad y confianza en Dios, esto va a derrotar a Satanás y a todos nuestros enemigos. Listen to a definition for trust. Escuche la definición de confianza. An assured reliance on the Reliance. character, Una dependencia asegurada en el carácter, the ability, la habilidad, the strength, la fuerza, or the truth of someone. the truth, o la, Yes. o la verdad de alguien. In other words, the assurance of the reliance of the character, ability, strength, or truth of someone. En otras palabras, la confianza en el carácter, la fuerza, la integridad de alguien. In other words, where you place your confidence. En otras palabras, ¿dónde pones tú tu confianza? Job trusted God with everything of his flesh, his life, his family, his money, all were in God's hands. Y Job confió en Dios con su propia carne, con su vida, con todo lo que tenía. What I want you to see about Job Y lo- is that in all the circumstances of losing all his money, his children, his house, his family, even his wife and his friends, they never changed his integrity or his trust in God. Y lo que quiero que usted vea de Job es que aunque él perdió sus pertenencias, sus riquezas, sus hijos, su salud, aún su esposa, sus amigos, nada de esto impidió que él retuviera su integridad. Listen, in these last days, we're going to come into many circumstances that aren't going to be very good. Miren, en estos últimos días vamos a enfrentarnos a circunstancias que no van a ser muy buenas. We're seeing all kind of strange things in America here. Y vemos todo tipo de cosas extrañas aquí en América. The darkness is coming like the clouds of a storm is ready to fall. Y las tinieblas cubren esto como las nubes cubren cuando está a punto de caer una tormenta. And hear me, thus saith the Lord, Y escúcheme, así dice el Señor. persecution's coming in America. Viene persecución en América. It's coming. Viene. And it's going to come strong on you and your family. Y va a venir fuerte en ti, en tu familia. And it's going to make some Christians waver. Y va a hacer que algunos cristianos titubeen. Satan is going to use everything he can in these last days to try to get you and I not to be ready for the coming of the Lord. Y Satanás va a usar todo lo que está a su alcance para evitar que tú y yo no estemos listos para la venida del Señor. But when God saw this perfect, upright man that hated evil but had integrity and trust in him, Y cuando Dios vio a este hombre que ante el mal que vino sobre él mantuvo su integridad. all these things that Satan tried against Job could not get victory over Job. Y todas estas cosas que Satanás trajo sobre Job no pudieron tener victoria sobre él. If you want to win the war against Satan and all the demons and all the things that are coming in these last days, Si tú quieres ganar la batalla contra Satanás, los demonios y todas las cosas que vienen en estos últimos días, having an integrity and trusting God will keep you through all the trials and circumstances to receive the inheritance that the Father has planned for you. integridad y confiar en Dios te va a mantener a través de todas las circunstancias para que tú recibas la herencia que tiene Dios para ti. This is the metamorphosis that God wants in his bride in this last day. Y esta es la metamorfosis que Dios quiere en su esposa en estos últimos días. Pastor Wayne was teaching us that God wants to change us. El pastor Wayne nos enseñaba que Dios nos quiere cambiar.
He's looking for integrity and trust in him through all the circumstances in these last days. Y Él busca que tengamos integridad y confianza en Él en estos últimos días. And Satan won't even have a chance. Y de este modo Satanás no tiene oportunidad alguna. Look in Job chapter 19. Mire en Job capítulo 19. In all these troubles, and Job couldn't be moved. Y a través de todos estos problemas, Job no pudo ser movido. Look what he says in verse 25 about his God. Mire lo que dice él sobre su Dios en el verso 25. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand in the latter day upon the earth. Yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará sobre la tierra. If you lost all of your children, your husband, your wife, your house, your money, your job, and everything, could you say, I know my Redeemer lives? Hallelujah. Si tú hubieses perdido todo lo que tienes, tu riqueza, tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu esposo, lo que tú tengas, ¿pudieras tú decir estas palabras? Yo sé que mi Redentor vive. My friend, that's great victory. Mi amigo, esta es una gran victoria. When you can stand against all the darkness that comes on this earth, Cuando tú and you puedes, can still say, my Redeemer lives, and I trust him no matter what happens to me. cuando tú puedes enfrentar todas las tinieblas en esta tierra y decir, yo sé que mi Redentor vive, no importa lo que me pase. Listen, God has a plan for your life. Escuche, Dios tiene un plan para tu vida. We heard that from Pastor Wayne. He has a definite plan, something he wants to change in us. Y escuchamos esto del pastor Wayne. Él tiene un plan para tu vida. Él quiere cambiarte. And we need to realize we're in a great war. We need to fear God for what's happening, going to come in these last days. Y necesitamos entender, estamos en una gran guerra. Debemos estar preparados para lo que se avecina en estos últimos días. There's great judgment coming on this earth in these Y, last days. y vienen grandes juicios sobre esta tierra en los últimos días. That's what the Great Tribulation is. It's great judgment of God. Y esto es lo que la gran tribulación es un gran juicio de Dios. And Satan wants you to be in it because that's the last chance that he has to get you out of your salvation. Y Satanás quiere que tú pases por ella porque es la última oportunidad que él tiene para quitarte la salvación. But integrity and trust can make you ready for the coming of the Lord. Pero integridad y confianza te pueden ayudar a que estés listo para la venida del Señor. Look in Job chapter 23. Miren Job capítulo 23. But Pastor, I've been going through so many trials in my life, and I have so many problems. Oh, pero pastor, yo he estado pasando por tantas situaciones difíciles en mi vida. Tengo tantos problemas. You have as many as Job? ¿Tienes tantos como Job? I mean, you might have lost your husband or your wife or your mother or your child, and I know that I can't sit here and not say that I understand that. Y quizás usted ha perdido a su esposo, a su esposa, o a un hijo, a una hija, y yo no puedo decir que yo entiendo eso. Maybe you lost the job, or you're having great problems in your body. Quizás has perdido tu empleo, quizás tienes muchos problemas en tu cuerpo. But Job had in his integrity a great understanding of God. Pero en su integridad, Job entendía muy bien a Dios. When he just said, "Bless the Lord giveth, the Lord taketh away, blessed be the name of the Lord." Cuando él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. He had a deeper love and understanding for God. Él tenía un amor más profundo y un más profundo entendimiento de Dios. He had a great trust in God. Y tenía una gran confianza en Dios. And in Job chapter 23, Y en Job, capítulo 23, we read in verse 10 to 12 to understand his heart. vemos en los versos del 10 al 11 cómo No, entendía yes, a 12. del Yeah. 10 al 12, 10 to thank 12. you, Yeah. 10 To al 12, understand his heart. para entender su corazón.
But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held his steps. His way have I kept and not declined. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Mas él conoce el camino donde voy. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. I understand what Ezekiel prophesied about the righteousness of this man. Tom, one more time. I Please. understand why Ezekiel in chapter 14 prophesied of the righteousness of this man. Y yo entiendo por qué Ezequiel profetizó en el capítulo 14 sobre la justicia de este hombre. He said, God knows my way. Dice, Dios conoce mi camino. And after he tries me, I'm going to come forth as gold. Y después de que me probara, saldré como oro. Listen to me, no matter what trials you're in or what troubles you're in or whatever, God knows your way. Y no importa en qué prueba tú estés ahora mismo, Dios conoce tus caminos. And he's going to try us in these last days. Y Él nos va a probar en estos últimos días. You might not want to be tried, but I'm going to tell you, God's going to have us tried in these last days because he wants to prove that we're the bride of Christ. Y tú quizás no quieras ser probado, pero Dios nos va a probar en estos últimos días porque Él va a probar a la novia de Cristo. He's going to prove by the word of our testimony, like Job, and that we love not our lives even unto death. Y Él va a probar por el testimonio de nuestras vidas y como la integridad de Job, y que no amamos nuestras vidas aún hasta morir. I can see Jesus dancing in heaven and saying, that's my bride, Father. Yo puedo ver a Jesús danzando en el cielo diciendo, esa es mi esposa, esa es mi novia, Padre. She trusts me even unto death, Father. Me She costó aún trusts hasta la me even muerte. unto death. Yeah. She loves me. She trusts me. She Okay. believes in me. Ella confía en mí aún hasta la muerte, ella me ama, ella cree en mí. And she knows that all the trouble she's going through, that I'm going to take her through it and she's going to come out in victory. Y Hallelujah. ella sabe que por todos los problemas que está pasando, que yo la voy a ayudar a través de ellos y la voy a sacar en victoria. I want to remind you the end of Job, he had double the riches, he had children, great children, and he was blessed abundantly by God. Y le quiero recordar que al cabo del tiempo, Job le fue restaurado todo al doble y volvió a tener 10 hijos en total y vio a sus hijos hasta la tercera generación. The apostle says, remember the patience of Job. El apóstol dice, recuerden la paciencia de Job. But what I love about this, he says, I've never gone back. In other words, I've maintained my integrity. Y lo que me gusta de esto es cuando él dice, y no me aparté. En otras palabras, he guardado mi integridad. I've kept all of his commandments. Guardé todos sus mandamientos. But listen to this. I esteem his words more than even my daily food. Pero escuche lo que él dice aquí, guardé las palabras de su boca más que mi comida. I mean, come on, friends. Do you love the word of God more than your daily food? Y ahora, amigos, escúcheme, ¿usted ama la palabra de Dios más que su comida diaria? Not only did he have this integrity that couldn't be moved by Satan, No solo tenía él esa integridad que no podía ser movido por Satanás. Satan couldn't take away his trust in God, Satanás no pudo ni aun quitarle su confianza en Dios. and he couldn't take away his love for the word of God. Y no pudo quitarle su amor por la palabra de Dios. These are three great characters will help us win the war
that we're having with Satan in heaven today. Y estos tres caracteres nos van a ayudar a ganar esta batalla que tenemos contra Satanás en estos últimos días. And I believe, like Pastor Wayne was sharing, these are things that God wants to metamorphose in our life. Y yo creo que estas son cosas que Dios quiere hacer una metamorfosis en nuestras vidas. Jesus had great integrity. Y Jesús tenía una gran integridad. And once the church received the baptism of the Holy Spirit, their integrity rose up in their lives. Y una vez la iglesia recibió el bautismo en el Espíritu Santo, su integridad aumentó en sus vidas. The transformation of Peter alone, La reformación solo de Pedro, the transformation of Apostle Paul and Timothy and Titus, what a great change in their lives. la reformación de Pablo, de Timoteo, de Tito, qué gran cambio en sus vidas. Look at Paul's life. He was beaten and stoned and cast into prison. And Y miren la vida de Pablo, él fue azotado, él fue aprisionado, él fue castigado. he was hungry and thirsty and naked and clothed. I mean, he went through all kind of trials. Él pasó por hambre, pasó por sed, por desnudez, él estuvo en todo tipo de pruebas, But he had great integrity. He kept going on. pero tenía una gran integridad y continuó hacia adelante. He trusted God, and God always raised him up to show us the way to go. Y él confió en Dios y Dios siempre lo levantó y le mostró el camino al que debía andar. If you want to win your children and your families the Lord, the way to do it is get integrity like Job had, get trust like Job had, and love the word of God even more than your daily food and live in it in these last days. Tú quieres ganarte a tus hijos, a tus hijas, a tus familiares para el Señor, entonces ten integridad como la tuvo Job, ten esa confianza en Dios como la tuvo Job, ama la palabra de Dios más que tu comida diaria como lo hizo Job. To esteem the word of God, that word esteem means to hold it in regard. Y eso es, en la versión en inglés dice que él estimaba la palabra de Dios más que su comida diaria. Esa palabra de estimar es que la tenía en una muy alta estima. I'll be honest with you. This is something that when I read this and studied for this message, I said, I need to change about this. Y les soy honesto, cuando yo estudié esto en preparación para el mensaje, yo llegué a la conclusión, estas son cosas que yo tengo que cambiar. Some people esteem riches or fame or fortune or many other things. Otras personas estiman las riquezas o la fortuna o la fama. Maybe your degree, you've got a master's degree or a doctor's degree, and you esteem that, you see. Quizás tú tienes una maestría, un doctorado y tienes esas cosas en alta estima. No, I'm not saying there's anything wrong. I want to esteem the word of God. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, pero yo quiero tener en gran estima la palabra de Dios. I want to hold it in such regard that I can't let it get away from me. Yo quiero tenerla en tan alta estima que no puedo dejar que sea parte de mí. These characters that Job had, Este carácter que Job tenía, it defeated Satan. derrotó a Satanás. And in the war in the last days, Satan doesn't have a chance to somebody that keeps their integrity and their trust, and they have such a regard for the word of God, they won't be moved. Y en los últimos días, Satanás no tiene oportunidad alguna contra aquel que mantenga su integridad, su confianza en Dios, que mantenga en alta estima la palabra de Dios. And God will be speaking to Satan about you. Look at him or her. She's upright. Her integrity. She trusts me. She loves my word, and you can't move her from it. Y Dios le podrá decir a Satanás sobre ti, mírala a él, mírala a ella, no pueden ser movidos, confían en mí, tienen mi palabra en alta estima. Couldn't move Daniel from prayer. Couldn't get Shadrach, Meshach, and Abednego to worship a false idol. Y no pudo evitar que Daniel continuase orando, no pudo lograr que Sadrach,
Mesach y Abednego se postrasen ante un ídolo? Integrity, trusting God, and loving God's word are great characters that we need to receive from God in these last days. Integridad, confianza en Dios, amor por la palabra de Dios son grandes caracteres que debemos recibir de Dios en estos últimos días. Look at what Job says in chapter 27. Mire lo que Job dice en el capítulo 27, In verse 5. verso 5. God forbid that I should justify you. Till I die, I will not remove my integrity from me. Nunca tal acontezca que yo os justifique, refiriéndose a sus amiguitos, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. In other words, he says, my integrity is going to guide me even unto death. I'm not going to leave it, or how En I otras, trust in God. en otras palabras, está diciendo, mi integridad me va a guiar hasta la muerte. Yo no me voy a desviar en mi confianza en Dios. And the beautiful thing about this Y lo hermoso sobre esto, is Job understand the great importance of it. si Job entendió la gran importancia de esto. Look in Job chapter 29. Mire en Job capítulo 29. Now, in these last days, there's going to be perilous times. En estos últimos días van a ser tiempos peligrosos. It's going to get darker. Van a ser tiempos de oscuridad. Yeah, it's going to get harder to be a Christian. Va a ser más difícil ser cristiano. We'll have one another. Vamos a tener los We'll unos a have los, the family of God. We'll have the church. We'll have one another. nos vamos a tener los unos a los otros. Vamos a tener la familia de Dios, la iglesia. But all the circumstances are going to work against us. Pero todas las circunstancias van a obrar en contra nuestra. Jesus even says our families are going to work against us. Aún Jesús Children dice, and family members are going to rise up in the last day and even want to put some of us to death. Jesús dice que aún miembros de nuestra propia familia se levantarán contra nosotros en los últimos días. Job's wife said, curse God and die. She didn't have that integrity. Y la esposa de Job no tenía integridad, le dijo, maldice a Dios y muérete. Maybe your husband or your wife or your children are going to say, you're just too fanatic. You've always been that way. You know? Quizás tu esposo, tu esposa o un hijo te dice, tú eres muy fanático, siempre has sido así. They're not going to respect us. No nos van a respetar. Maybe our neighbors aren't going to respect us. Quizás los vecinos no nos respeten. The people at work aren't going to respect us. Quizás la gente en el trabajo no nos van a respetar. They want us to enter into the worldly ways. Ellos quieren que estemos en los caminos del mundo. They want us to party with them. They want us to be like them. Ellos quieren que andemos de fiesta con ellos, que seamos como ellos. But God wants us to be like him. Pero Dios quiere que seamos como Él. He wants to metamorph us to be in his own image and his own likeness. Y Él quiere que nosotros pasemos una metamorfosis de modo que seamos a su imagen y semejanza. He wants us to be his sons and daughters. Quiere que seamos sus hijos e hijas. He wants us to take on his divine nature. Quiere que formemos parte de su naturaleza divina. He wants us, to, like Pastor Wayne said, to be new creatures, and the old pass away, and all things become new. Y quiere que seamos, como dijo el pastor Wayne, nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. But notice Job's life. Y noten la vida de Job. He didn't have the baptism of the Holy Spirit. Él no tenía el bautismo en el Espíritu Santo. He defeated Satan by his character. Él derrotó a Satanás por su carácter. The divine character of God defeats all the enemies. El carácter divino de Dios derrota a todos los enemigos. You know, I've always been amazed of the Sermon on the Mount that Pastor Wayne shared with us.
Y siempre he estado asombrado con el sermón del monte que el pastor Wayne compartió con nosotros. He says, love your enemies, Él dice, amad a vuestros enemigos, bless those that curse you, bendecid a los que os maldicen and pray for those who despitefully hate you. y orad por los que os persiguen. How can you do that unless you have the nature of God in your life? ¿Cómo puedes tú hacer esto a menos que tengas la naturaleza de Dios en tu vida? I love the scripture in Luke that says he's kind and merciful to his enemies. Y me gusta la escritura en Lucas que dice que Él es bondadoso y misericordioso, aún para sus enemigos. And Jesus goes on to share, if you do those things, you can be perfect like your Father in heaven is perfect. Y Jesús prosigue diciendo que si haces estas cosas serás perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. In other words, have the character of your Father in heaven. Be like him. En otras palabras, ten el carácter de tu Padre en el cielo, sé como Él. Many years ago, I think Pastor Wayne might remember when we first started out. Hace muchos años, quizás el pastor Wayne se acuerda cuando comenzamos, There was a big thing going around in the charismatic movement. había había un gran evento aconteciendo en el movimiento carismático. They had this little rubber bracelet that said, you know, what would Jesus do? Ellos tenían un brazalete en hule que decía, ¿qué haría Jesús? In other words, in everything that you had to make a decision, ask yourself, what would Jesus do? En otras palabras, en cada situación que tú tuvieras que tomar una decisión, te preguntabas primero, ¿qué haría Jesús? And actually, what it was doing is trying to get us to think to be like Christ in Y lo all of que, the circumstances. y lo que intentaba hacer era llevarnos a pensar o a tratar de ser como Cristo en toda circunstancia. Now, it's going to get worse and darker and perilous in these last days. Y la cosa se va a empeorar y van a ser más peligrosas y más oscuras en los últimos días. We already know that people are going to leave the faith and people are going to run after false doctrine. Sabemos que muchos se apartarán de la fe y muchos irán tras falsa doctrina. And we already know there's going to be false teachers, false apostles, false pastors, many people that try to lead us away from the integrity and the trust in God's word. Y sabemos que habrá falsos maestros, falsos profetas, tratando de desviarnos de la verdad de Dios. So this is darkness that we know. Y estas son tinieblas, y lo sabemos. But look in Job 29, Pero miren Job capítulo 29, and we're going to read verse 2 and 3. leyendo los versos 2 y 3. Oh, that I were as in months past, how in the days when God preserved me, when his candle shined upon my head, and when his light I walk through darkness. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y por su luz yo caminaba a través de la oscuridad? What Job was remembering and all the darkness in the past that he had to walk through, Y lo que Job recordaba era toda la oscuridad que él tuvo que pasar en su juventud. it was God's light upon him that kept him through the whole darkness. Era la luz de Dios que lo mantuvo a través de todas esas tinieblas. And what kept Job through all this darkness and circumstances that Satan tried to defeat him? ¿Y qué es lo? What was? What was the light that was upon ¿Y Job cuál? that took him through all the darkness that Satan was trying to defeat him with? Got it. ¿Cuál era la luz que mantuvo a Job a través de todas estas tinieblas y que Satanás trató de vencerlo? It was his integrity, his trust in God, and his love for the word of God.
Pues su integridad, confianza en Dios y su amor por la palabra de Dios. And just for anybody that wonders, if you look in the last chapter of Job, chapter 42, Y si alguien se está preguntando, si miramos el último capítulo de Job, el 42, and verse 10 says, the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. When he tried me, I'll come forth as gold. Cuando me probará y saldré como el oro. My friend, there's a great spiritual warfare going on. We know about that. Mi amigo, hay una gran batalla espiritual sucediendo y lo sabemos, But if you want to win it, pero si usted quiere ganarla, you need to have the character of God to go through this darkness. usted necesita tener el carácter de Dios para pasar estas tinieblas. Trusting God will guide you through, integrity will guide you through, and a love for the word of God will lighten your path and take you through this darkness in the end days. Y tu integridad te va a guiar, tu integridad en Dios te va a guiar, tu confianza en Dios te va a guiar a través de esto y tu amor por la palabra de Dios te va a iluminar en las tinieblas. It was Job's character that defeated Satan. Y fue el carácter de Job que derrotó a Satanás. It wasn't some angel, it wasn't the Holy Spirit or the promises of bringing fire out of heaven. Y no fue un ángel o fuego cayendo del cielo. He held to his integrity, his belief in God. He held to his integrity of trusting in God, and he held to the integrity of God's word. Y él se sostuvo de su integridad en Dios, su confianza en Dios, se sostuvo de su amor por la palabra de Dios. So this makes me ask myself a question. Así que esto me ha hecho hacer una pregunta. What is my integrity? ¿Cuál es mi integridad? What is my trust in God? ¿Cuál es mi confianza en Dios? Can I trust him to death? ¿Confío yo en Él hasta la muerte? No matter the circumstances or the troubles or the problems? Sin importar las circunstancias, los problemas. Do I regard his word like precious gold and silver? ¿Estimo yo su palabra como oro o la plata? Is that the most richest thing in my life? Is that the greatest treasure that I have before me? ¿Ese es el tesoro más grande que tengo yo en mi vida, lo más que yo atesoro? I'll be honest with you. Seré honesto con usted, I'm not there, no estoy ahí todavía, but I want to be there. pero quiero estar ahí. And I think what Pastor Wayne was sharing is that this is the work that God wants in my life, in your life. Y que pienso que lo que el pastor Wayne compartía con nosotros, esa es la obra que Dios quiere en tu vida y en la mía. I forget the horn-haired devil. Oh, Maybe Wayne, you can tell me what that is. recuerdo la oruga de la variedad, diablo con cuernos rojos. Yeah, hickory horn devil. Yeah. Yeah. And what was that he was in? ¿Y de dónde era que estaba él? It was like a cocoon, but you didn't call it that. Yeah, Capsule. it's like a case. It must have been dark in there, right? Yeah. Y la oruga eventualmente se formaba como una cápsula alrededor y probablemente estaba oscuro ahí adentro. But at God's right time, Pero llegó a su tiempo, just at the right time of God, en el tiempo de Dios. all the darkness passed away and beautiful light and creation came into his life. Las tinieblas pasaron y la luz hermosa de Dios llegó. I've been meditating on the frog. Y he estado meditando aún en las ranas. A tadpole that has gills and then
the frog has lungs. I still can't understand that. Un renacuajo que tiene agallas, branquias y se transforma en una rana que tiene pulmones. Todavía no puedo entender eso. Because if the tadpole was outside the water, he'd die, and if the frog was in the water, he would die. Porque si el renacuajo permanecía fuera del agua, moría, pero si la rana permanece sumergida en el agua, muere. But there's a great transformation. Pero una gran transformación. See, we need a great transformation in these last days. Necesitamos That God wants to work in our lives. una gran transformación en nuestras vidas en estos últimos días. Que Dios trabaje en nuestras vidas. Because we have a great high calling on our lives. Porque tenemos un gran supremo llamamiento en nuestras vidas. We're called to sit on the throne of God where the Father has prepared a place for us. Hemos sido llamados a sentarnos en el trono de Dios, un lugar que Dios ha preparado para nosotros. And we have to have great character for that. Y debemos tener un gran carácter para eso. We're going to rule over the angels in eternity. Y vamos aún a reinar sobre ángeles en la eternidad. We need to get our character right, but that character will defeat darkness in the last days. Y debemos tener el carácter correcto, porque ese carácter va a derrotar las tinieblas en los últimos días. Stop looking to try to pull fire out of heaven to destroy your enemies. Ni siquiera intentes hacer descender fuego del cielo para derrotar a tus enemigos. You know, I remember when I was a little boy, Que recuerdo cuando era un niño pequeño, I wanted to be a tough guy. yo quería ser un hombre fuerte. And I remember this big guy saying to somebody, "Hit me all you want." You know? Y recuerdo a este hombre grande decirle a alguien, golpéame tan fuerte como quieras. And this guy started to punch him and hit him, and the guy never moved, and nothing ever happened to the guy. Y esta otra persona comenzó a golpear y a darle puños a este hombre bien grande y nada le pasó. And the other guy got scared and ran away. Y el que hizo el intento de golpearlo, pues eventualmente se atemorizó y huyó. I said, I want to be that strong that I can take all the punches of the enemy in these last days, but he won't move me. Y yo digo, yo quiero ser fuerte así como aquel hombre, de modo que yo pueda aguantar todos los golpes y artimañas del enemigo y no ser movido. Because I know God is with me, and he's my helper, and he'll never leave me nor forsake me. Porque yo sé que Dios está conmigo, es mi ayudador, y yo sé que no me va a dejar ni me va a abandonar. These are the days to take character on in our lives. Estos son los días de adoptar ese carácter que se forma en nuestras vidas. God's divine nature will keep us from all the corruption of the earth. Y la divina naturaleza de Dios nos va a guardar de toda la corrupción del mundo. It will take away all the bad desires for sex and popularity and money and riches and pleasures. Y va a quitar todos los malos deseos de tener sexo, de ir tras las riquezas, de andar tras el mundo. Because the nature of God doesn't even care about the world. Porque la naturaleza de Dios no le interesan esas cosas. Apostle Paul came to the place where he said, the world is crucified unto me and me to the world. El apóstol Pablo llegó al punto que él dijo, el mundo está crucificado para mí, yo estoy crucificado con Cristo. His character came to the place he didn't want anything of the world. Él llegó al punto donde él no deseaba nada del mundo. And that's the bride of Christ. Y esa es la novia de Cristo. She only wants Jesus. Ella solo desea a Jesús. So, like God said through Ezekiel, Como dijo Dios a través de Ezequiel, when all my judgment comes, the three men that are righteous that will stand. cuando todos mis juicios vengan, estos tres hombres justos van a permanecer de pie. Yeah, Noah, Job, and Daniel. Noé, Job y Daniel. They're righteous. Ellos son justos.
They fear God. Ellos temen a Dios, They have integrity. They're upright. tenían integridad, eran rectos. So, Pastor Wayne, can you pray for us tonight? And if you have anything to share further, please do. Pastor Wayne, si puede orar por nosotros esta noche o tienes algo que contribuir, por favor. You know, I love the passage you began with tonight in 2 Peter. Me gustó mucho el pasaje con el que comenzaste esta noche en Segunda de Pedro. Before we pray, I want to remind all of us, including myself, this isn't our idea. This is God's plan. Y antes de orar, quiero que todos recordemos, esta no es idea nuestra, este es el plan de Dios. God wants us to have these characters more than we do. Y Dios desea más que Amen. nosotros mismos que nosotros tengamos estos caracteres. And yeah, I mean, you read the story of Job, it's very convicting. I mean, we're far, far away from where this man was. Y tú lees la historia de Job y trae mucha convicción. Nosotros estamos muy lejos de donde estaba Job. But I guess if the tadpole could look out of the water at an adult frog, he'd feel the same way. Y yo pienso que si un renacuajo pudiera desde bajo la superficie del agua mirar afuera una rana, pensaría más o menos lo mismo. How can I ever become like that? ¿Cuándo pudiera yo jamás ser así? But he's predestined. It's all planned in his DNA to become that adult frog one day. Pero está predestinado, está construido en su ADN a que se convierta en esa rana eventualmente. And that's the good news we read tonight in Romans 8. This is predestined that we should become like Jesus. Y estas son las buenas nuevas que leímos esta noche en Romanos 8. Estamos predestinados a llegar a ser semejantes a Jesús. We're not there yet. Todavía no hemos llegado ahí. If you are, the Lord should have already taken you. Si usted ya está ahí, el Señor ya se lo debe haber llevado. So there's still some more work, there's still some more transformation, but it's God's plan. Así que todavía queda trabajo por hacer, hay más transformación, pero es el plan de Dios. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this marvelous Yeah. good news of the gospel, Padre, te damos gracias por estas maravillosas buenas nuevas del Evangelio. that through the sacrifice of Jesus Christ, Que a través del sacrificio de Jesucristo, we are not only forgiven and saved from our sins, but you've brought us into a partaking of divine nature. no solo somos Yeah. limpios y libres de pecado, sino que hemos sido llamados a formar parte de la naturaleza divina. And because we're born of you, Father, Y porque somos nacidos de ti, Padre, and we have your divine seed within us, y tenemos tu divina simiente en nosotros, we're predestined to be changed into the very image and likeness of your Son. estamos predestinados a ser cambiados en la misma imagen de tu Hijo Jesús. Thank you, Father, for this word tonight. Help us to love your word. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos a amar tu palabra esta noche. Help us to be men and women of integrity, unmovable, Ayúdanos a ser hombres y mujeres de integridad, inmovibles, standing firm in our convictions and our faith in the things that you have taught us. parados firmes en nuestra confianza, en nuestra fe que tú nos has enseñado. We thank you that you've also called us and predestined us to be overcomers. Y te damos gracias que tú nos has llamado a ser. Give us Vencedores. victory over all the powers of darkness that are coming against us in these last days. Danos la victoria sobre todos los poderes de las tinieblas que vienen contra nosotros en estos últimos días. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you, Tom. Thank you, Wayne. Thank you, pastors. Thank you. God bless you. Alicia, bendiga. Kalia, Pakurta, Bendiciones Juan. para todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, Clelia. Hola, Mark. buenas noches. Buenas noches. Dios les Lisa. bendiga. Juan Rio. Buenas noches, gracias por esas palabras tan hermosas, de verdad. Muy buenas. Buenas. Fakurta.
Utah branch. Adiós. Aya, good night, Sawyer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. God bless you, Shireen, Alba, Dari. Good night, Bless. Albita. Laureen. Bless.